Muy buenas estudiantes de sexto grado, vamos a trabajar la primera temática del tercer periodo, los primeros pobladores de América. Y tu indicador es identificar las teorías sobre el poblamiento de América y valora los esfuerzos realizados por los primeros habitantes al adaptarse y transformar su espacio geográfico. Bueno, hay que entender que el poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios afirman que los seres humanos no son originarios de América y está claro que fue poblado por humanos provenientes de otros lugares. Entonces vamos a mirar esas diferentes teorías. Pero antes de empezar debemos aclarar lo siguiente. Primero, el contexto ambiental de la Tierra corresponde a épocas de grandes glaciaciones. Esto provoca variaciones en el nivel del mar. Segundo, recordar que las sociedades durante el periodo paleolítico eran nómadas, es decir, estaban en constante movimiento buscando un hábitat favorable, clima, alimentos, menor cantidad de amenazas naturales. Tercero, si bien los primeros homínidos se originaron en África, el Homo erectus es el primero en salir de este continente y el Homo sapiens humano actual fue el que llegó a poblar el continente americano. Por último, tenemos que aclarar que las teorías del poblamiento americano se respaldan por evidencias arqueológicas que consisten las técnicas de fabricación de herramientas tecnológicas, Clovis, el estudio genético de los restos humanos y la evidencia geológica de las glaciaciones. Continuando con esto, miramos que hace aproximadamente 1.000.000 de años, durante el periodo paleolítico inferior, se calcula que el mundo tenía 125.000 habitantes humanos y estos vivían todos en África. Miramos aquí la parte roja del continente africano. Seguido de esto, hace 300.000 años, durante el periodo paleolítico medio, se calcula que en el mundo tenía 1.000.000 de habitantes humanos que ya ocupaban Eurasia, que es el continente asiático, Europa y África, como se había hablado anteriormente. Y hace 10.000 años, poco antes de comenzar el Neolítico, se calcula que el mundo ya tenía 5 millones de habitantes humanos que ocupaban todo el mundo, continente americano, africano, europeo, asiático y oceánico. Teniendo en cuenta toda esta claridad, ahora sí trabajemos sobre el poblamiento de América. Bueno, existen diferentes teorías sobre el poblamiento de América. En general, se reconoce que los primeros pobladores vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones cuando el planeta soportaba la última glaciación o época de bajas temperaturas en el Pleistoceno. Estamos mirando entonces las teorías del poblamiento americano. Pues entre las teorías del poblamiento americano tenemos la teoría de Alex Hadley-Cat, dominada la teoría asiática. También tenemos la teoría de Paul Rivet, teoría oceánica, y teoría de Méndez Correa, teoría australiana. Hablemos un poco de la teoría asiática. Bueno, esta teoría afirmó que los primeros pobladores habrían cruzado el estrecho de Bering en busca de alimentos. Pues se dice que este señor planteó que los pobladores americanos habrían cruzado desde Asia por un puente terrestre formado durante la última glaciación en la zona del estrecho de Bering. Por su parte, la teoría de Paul Rivet, teoría oceánica, afirmó que al continente americano llegaron seres humanos no solo por el estrecho de Bering, sino también navegando por el Océano Pacífico. También podemos decir que propuso que los primeros pobladores habrían navegado desde la Polinesia. Además planteó que el origen de estos era múltiple, ya que no negó la posibilidad de que existieran diferentes rutas. Pasamos con la teoría de Méndez Correa, que afirmó que con la navegación primitiva y el orillado de las costas antárticas arribaron a las islas de Patagonia del extremo austral de América del Sur. Entonces, señaló que los aborígenes de Australia habrían arribado
navegando hasta la Antártida y desde ella hasta las zonas austral de América. Estas son algunas de las teorías del continente o del poblamiento americano. Pues se conoce que la teoría del poblamiento americano más aceptada científicamente es la teoría asiática o teoría del estrecho de Bering, ya que se encuentran evidencias de que fue la principal fuente de migración, es decir, que por allí atravesaron grupos más numerosos de seres humanos, aunque las otras teorías se aceptan como complementarias y se reconoce que Paul River hizo un aporte importante al señalar que hubo múltiples migraciones y rutas hacia América, pero la más reconocida en este es la teoría asiática o la teoría del estrecho de Bering. Continuando con esta teoría, miramos que hablemos de esta primera teoría, el de origen asiático, ruta de Bering. Alex Hadley postuló a principios del siglo XX que los primeros pobladores de América provinieron del noroeste de Asia hace 10.000 años atrás. En la actualidad se habla que esta migración se realizó en varias etapas, hace 40.000 a 70.000 años atrás. Su ingreso fue por el oeste de Siberia hacia Alaska, América, por un puente terrestre llamado Beringiria, producido por un descenso del mar debido a la última glaciación. Esta teoría indica que el ser humano americano tiene un origen asiático. Entonces miremos aquí el puente o el camino utilizado por los primeros pobladores del continente americano. Miramos aquí del centro del continente asiático hasta el continente americano, la parte norte, por Alaska. Entonces miremos que aquí hay un estrecho en el cual estos seres humanos lograron trasladarse de un continente a otro debido, como dice su nombre, debido al estrecho y de pronto también a la última glaciación que se realizó y se pudo pasar por un puente terrestre. Este científico a principios del siglo XX afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el puente de Virginia, actualmente lo que es el estrecho de Bering. Miramos acá la ruta del estrecho de Bering, desde el continente asiático hasta el continente americano. Luego vemos las teorías multiétnico por Paul River. Ahí miramos diferentes, aquí en este mapa miramos diferentes oleadas migratorias. Después pasamos a la teoría del australiano, la Antonio Méndez Correa, ruta oceánica y antártica. Y miramos el mapa, las tres rutas importantes, teoría asiática, teoría oceánica, teoría oceánica y Australia. Y miramos cuál de las teorías del poblamiento es la más aceptada científicamente. Y observamos la síntesis de nuestra actividad, que existen diversas teorías de cómo el ser humano pobló el continente americano. En el próximo video vamos a encontrar la explicación de cada una de las teorías. Muchísimas gracias.